Ni siquiera eres su nieta de verdad, espetó mi padre con el rostro desencajado por la rabia. Solo los parientes de sangre merecen la fortuna familiar. Me quedé paralizada en el estudio de la abuela Eleanor, rodeada por las pesadas estanterías de roble llenas de clásicos encuadernados en cuero, como testigos mudos de su crueldad. Mi abuela había sido enterrada hacía solo 3 días, y la familia ya estaba dividida por su testamento. ¿De qué hablas? Conseguí decir con la voz apenas audible por encima del latido de mi corazón. No te hagas la inocente, Jennifer. El secretito de tu madre ya no es tan secreto. Paseó de un lado a otro por la alfombra oriental, deteniéndose para mirar fijamente el retrato formal de la abuela que colgaba sobre la chimenea. Eleanor estaba obsesionada con los linajes. Una vez que el abogado confirme que no tienes sangre Blackwell, no recibirás nada. Lo miré directamente a los ojos, esforzándome por mantener la voz firme. ¿Prometes cumplir tu palabra sobre esto, que solo los parientes consanguíneos merecen la herencia de la abuela? Por supuesto, declaró, levantando la barbilla con la misma inclinación imperiosa que había visto innumerables veces durante mi infancia. Me aseguraré de que el legado perdure en manos de los verdaderos Blackwell, no de impostores. Me llamo Jennifer Blackwell, tengo 27 años y hasta hace 5 minutos creía que Douglas Blackwell era mi padre biológico. Ahora, de pie en la mansión georgiana de mi abuela en los suburbios de Filadelfia, aparentemente descubría lo contrario. Lo que quería era simple, el trato justo que la abuela Eleanor pretendía en su testamento. Me había mencionado específicamente su única nieta, durante nuestra última conversación sobre sus planes sucesorios. Se interponía en mi camino el hombre que siempre me había tratado con un desprecio apenas disimulado, el hombre cuya aprobación había intentado durante décadas sin éxito. Puedes asistir a la lectura del testamento la semana que viene si es necesario, continuó con desdén, pero no esperes nada. Ya he hablado con Harrison sobre impugnar cualquier cláusula que te incluya. Harrison Mitch era amigo de mi padre desde hacía mucho tiempo y nuestro abogado de familia. La mención de su aparente complicidad me dio escalofríos. Allí estaré, respondí en voz baja. Mi abuela quería que estuviera allí. Sentimientos, se burló. Eleanor siempre tuvo un punto ciego para ti. Por suerte la ley se preocupa por los hechos, no por los sentimientos. Mientras salía de la habitación, me hundí en la silla del escritorio de mi abuela, pasando los dedos por la superficie pulida de nogal donde ella había escrito innumerables cartas. Revisé documentos comerciales y, más recientemente, terminé su testamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: tenemos que hablar de tu padre. Esta noche. Sola. Me quedé mirando el mensaje con la inquietud subiendo por mi espalda. Si mi padre no era mi padre biológico, ¿quién lo era? ¿Y cómo había permanecido oculto este secreto durante 27 años? Y lo que era más importante, ¿por qué salía a la luz ahora, tan solo días después de la muerte de mi abuela y días antes de que se repartiera su fortuna? Fuera cual fuese la verdad que me aguardaba, una cosa se estaba aclarando. El padre al que me había pasado la vida intentando complacer albergaba un resentimiento mucho más profundo del que jamás me había imaginado. Crecer como un Blackwell implicaba navegar en un mundo de privilegios y grandes expectativas. La fortuna de los Blackwell, cimentada en patentes farmacéuticas e inversiones astutas, había mantenido a 3 generaciones de la familia en un lujo considerable. Mi padre, Douglas, era el mayor de 2 hijos, lo que lo convertía automáticamente en el presunto heredero de la mayoría de los bienes de los Blackwell. Su hermano menor, James, había sido el rebelde de la familia, brillante pero inquieto, reacio a amoldarse a la rígida visión de nuestro abuelo sobre el legado familiar. Había dejado Filadelfia para dedicarse a la investigación médica en Seattle, regresando solo ocasionalmente para eventos importantes. Mis recuerdos del tío James eran escasos, pero entrañables. Su risa fácil, sus regalos tan considerados y su forma de hablarme, como si mis opiniones importaran. En cambio, mi relación con mi padre siempre había sido tensa. Douglas Blackwell era un hombre que medía el valor por sus logros y estatus. Mis hermanos, Thomas y William, habían cumplido admirablemente sus expectativas. Thomas lo siguió en el negocio familiar y William destacó en la facultad de Derecho. Yo, sin embargo, lo decepcioné en todo momento. Le falta el empuje de Blackwell, le había comentado a mi madre cuando creía que no lo oía. Demasiado débil, demasiado desenfocada.
A pesar de graduarme con honores y forjar una prometedora carrera en preservación histórica, nada de lo que logré parecía estar a su altura. Había atribuido esta constante decepción al sexismo o quizás a expectativas poco realistas, sin imaginar jamás que su distanciamiento pudiera tener una razón más profunda. Mi abuela Eleanor había sido mi refugio. A diferencia de mi padre, ella valoraba mi interés por la historia y el arte, animándome a seguir un camino que honrara mis pasiones en lugar de la tradición familiar. Durante mis años de estudiante visitaba su finca todos los domingos para tomar el té, escuchando sus historias familiares y sus propias rebeliones silenciosas contra las restricciones impuestas a las mujeres de su generación. Recuerda, Jennifer, me decía a menudo, una Blackwell se abre su propio camino. Su muerte a los 86 años había sido pacífica, pero dejó un vacío que aún me costaba superar. Saber que había perdido a mi mayor defensora en la familia, hizo que su ausencia fuera aún más profunda. En los días posteriores a su funeral, noté cambios sutiles en el comportamiento de mi padre, un mayor escrutinio al interactuar con otros familiares, conversaciones en voz baja con Harrison Mitch que terminaban abruptamente al entrar en una habitación. Había desestimado estas observaciones como un dolor que se manifestaba de diferentes maneras, pero ahora adquirían un significado más siniestro. La última vez que vi a mi abuela con vida, me tomó la mano con una fuerza sorprendente y me susurró: confía en tus instintos, Jennifer. No todo es lo que parece. En aquel momento atribuí sus crípticas palabras a la medicación o al cansancio. Ahora me preguntaba si había estado intentando prepararme para la tormenta que estaba a punto de desatar sobre nuestra familia. Al salir del estudio de mi abuela para encontrarme con mi madre, no podía evitar la sensación de estar siendo arrastrado a un drama familiar que llevaba décadas gestándose, uno con raíces más profundas de las que aún podía comprender. Mi madre me esperaba en su cafetería favorita, escondida en un rincón tranquilo de la ciudad, donde los Blackwell eran gente común y corriente. Parecía más pequeña, su apariencia habitualmente impecable estaba un poco desaliñada, con los ojos ensombrecidos por las noches de insomnio. Nunca quise que lo supieras así, empezó sin preámbulos, mientras sus dedos giraban nerviosamente su anillo de bodas. Tu padre, Douglas, no debería habértelo dicho así. Fue cruel e interesado. Entonces es verdad, pregunté con la voz apenas por encima de un susurro. ¿No es mi padre biológico? Ella asintió con lágrimas en los ojos. Es complicado, Jennifer. Más complicado de lo que Douglas lo hace parecer. Durante la siguiente hora, mi madre desentrañó una historia que cambió por completo todo lo que creía saber sobre mi familia. Ella y James, mi tío, estaban enamorados antes de conocer a Douglas. Eran jóvenes, apasionados y planeaban un futuro juntos cuando James recibió una prestigiosa beca de investigación en Seattle. Acordamos que debía ir, explicó. Fue una oportunidad increíble. Pensamos que podríamos manejar la distancia. Pero la separación había tensado su relación, y durante un periodo particularmente difícil, ella se había acercado a Douglas, quien siempre la había admirado desde lejos. Un momento de vulnerabilidad dio lugar a una breve relación, que terminó al darse cuenta de que su corazón aún pertenecía a James. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba segura de que era hijo de James, coincidió perfectamente con su última visita a casa. Su voz temblaba. Pero Douglas insistió en que el niño era suyo, y para entonces James ya estaba comprometido con otra persona. No quería perturbar su nueva vida. Douglas le propuso matrimonio de inmediato, presentando su matrimonio como la solución honorable. Solo más tarde mi madre se dio cuenta de que su interés nunca se había centrado únicamente en ella. La fortuna Blackwell tenía estrictas cláusulas de herencia que favorecían a los herederos varones con hijos legítimos. Él necesitaba una esposa e hijos para afianzar su posición, dijo con amargura, y yo necesitaba estabilidad para mi bebé. Parecía la mejor opción en aquel momento. Pasaron los años y el secreto se mantuvo. James finalmente regresó a Filadelfia con su esposa, pero no tuvieron hijos. Cuando su matrimonio terminó en divorcio, se dedicó por completo a la investigación médica, alejándose cada vez más de los asuntos familiares. ¿Lo supo James alguna vez?, pregunté. No, susurró mi madre. No soportaba volver a perturbar su vida. Y con el paso de los años, me pareció más cruel revelar la verdad. La revelación me dejó aturdida. Cada recuerdo de mi infancia requería ahora un nuevo análisis: la frialdad de mi padre,
la calidez del tío James durante sus escasas visitas, la atención especial de la abuela Eleanor hacia mí. ¿Por qué Douglas revela esto ahora?, pregunté finalmente. La expresión de mi madre se endureció. El testamento de tu abuela. Siempre ha estado obsesionado con la fortuna de los Blackwell y ahora le preocupa que Eleanor te haya dejado una parte importante. Necesita desacreditar tu afirmación. ¿Pero si no soy una Blackwell de sangre? Eso es, interrumpió. Eres una Blackwell de sangre, pero no hija de Douglas. Eres hija de James, que te convierte en nieta de sangre de Eleanor, de todas formas. La ironía era casi demasiado perfecta. El intento de mi padre de excluirme de la herencia negando nuestra conexión biológica podría, de hecho, fortalecer mi derecho a través de otra rama del árbol genealógico. ¿Qué hago ahora?, pregunté sintiéndome a la deriva en esta nueva realidad. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa para estrecharme las manos. Eso depende de lo que quieras, Jennifer. ¿Justicia? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente lo que te corresponde de lo que Eleanor tenía previsto para ti? Aún no tenía una respuesta. La traición era demasiado reciente. Las implicaciones demasiado vastas para procesarlas en una sola conversación. Pero al salir del café, una certeza se cristalizó en mi mente. No permitiría que Douglas Blackwell reescribiera mi historia para su propio beneficio. La cuestión era cómo demostrar mi verdadera ascendencia antes de la lectura del testamento, y si esa verdad beneficiaría o perjudicaría mi posición en la compleja red de las leyes de herencia de Blackwell. A la mañana siguiente conduje hasta el apartamento del tío James con el corazón latiéndome con fuerza. Había llamado antes, manteniendo una explicación vaga. Asuntos familiares que tratar antes de la lectura del testamento. Ahora, sentada en su modesta sala, rodeada de revistas científicas y recuerdos de viajes, me costaba encontrar las palabras para cambiar su mundo a la par que el mío. Pareces preocupada, Jennifer, observó colocando 2 tazas de té en la mesa de centro. A sus 58 años, James Blackwell seguía siendo guapo, con los mismos ojos oscuros que veía en el espejo cada mañana. ¿Acaso Douglas está complicando las cosas con el patrimonio de Eleanor? Es más complicado que eso, empecé, y luego titubeé. ¿Cómo se le preguntaba a un hombre si podría ser tu padre biológico? Tío James, ¿alguna vez tú y mi madre estuvieron juntos antes de que ella se casara con mi padre? La taza se le congeló a medio camino de los labios, su expresión pasó de la sorpresa a la cautela. ¿Por qué preguntas sobre historia antigua ahora? Porque Douglas me ha informado que no es mi padre biológico, y está usando esa afirmación para cuestionar mi lugar en el testamento de mi abuela. James dejó la taza con deliberado cuidado. Eso suena a Douglas, calculador incluso en la crueldad. Estudió mi rostro con nueva intensidad. ¿Qué te ha contado tu madre? Le conté las revelaciones de mi madre sobre su relación pasada, observando cómo sus expresiones alternaban entre la nostalgia, el dolor y algo que se parecía notablemente a la esperanza. Nunca lo supe, dijo finalmente. Catherine nunca me dijo que estaba embarazada. Para cuando me enteré del matrimonio, ya estaba hecho. Se inclinó hacia adelante. Jennifer, ¿dices que crees que podría ser tu padre? El momento es oportuno, según mi madre, pero Douglas está decidido a demostrar que no tengo sangre Blackwell para reclamar mi herencia. La expresión de James se ensombreció. El testamento de Eleanor te menciona específicamente por tu nombre. Douglas no puede simplemente excluirte. Afirma que puede impugnar cualquier disposición hecha bajo falsas premisas, como que mi abuela creía que era su hija biológica. James se levantó bruscamente paseándose por la pequeña habitación. Esto es absurdo. Aunque no fueras la hija biológica de Douglas, sigues siendo la nieta de Eleanor si eres mi hija. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Necesitamos saberlo con certeza. Una prueba de ADN resolvería esta cuestión definitivamente. La simplicidad clínica de su solución me alivió y me aterrorizó a la vez. ¿Estarías dispuesta a tomar uno?, respondió sin dudarlo. Siempre he sentido una conexión contigo que no puedo explicar. Si eres mi hija. Se le quebró la voz. Bueno, confirmemos los hechos antes de adelantarnos. Organizamos una prueba acelerada ese mismo día en un laboratorio privado que prometió resultados en 72 horas, justo antes de la lectura del testamento.
Mientras entregábamos las muestras, una extraña mezcla de temor y anticipación se apoderó de mí. Independientemente del resultado, mi relación con ambos hombres quedaría irrevocablemente alterada. Mientras esperaba los resultados, intenté recabar información sobre el testamento de mi abuela. Contacté con su abogado personal, Bernard Walsh, aparte del abogado de la familia, Harrison Mitts. Me temo que no puedo hablar de las disposiciones específicas antes de la lectura oficial, explicó Bernard cuando visité su oficina. Pero puedo asegurarle que su abuela estaba en su sano juicio y tenía muy claras sus intenciones. ¿Sabía ella? Le pregunté directamente sobre mi ascendencia biológica. La expresión cuidadosamente neutral de Bernard se desvaneció momentáneamente. No puedo opinar al respecto, pero diré que Eleanor Blackwell era una mujer extraordinariamente perspicaz que casi nada escapaba a su atención. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi abuela sospechaba, quizás incluso lo confirmó, que yo era hija de James, no de Douglas. Mi momentáneo triunfo se desvaneció cuando recibí una carta formal esa noche. Harrison Mitts había solicitado al tribunal que aplazara la lectura del testamento a la espera de resolver las dudas sobre la identidad de los supuestos beneficiarios. Douglas iba más rápido de lo previsto, usando sus contactos legales para ganar tiempo mientras construía su caso en mi contra. Cuando llamé a Bernard para preguntarle sobre el retraso, su secretaria me informó que había sido hospitalizado repentinamente con neumonía y que no estaría disponible indefinidamente. No podía ser casualidad. Douglas estaba eliminando sistemáticamente a mis posibles aliados y fuentes de información. Sin Bernard ni los resultados de ADN, entraría en la lectura del testamento en grave desventaja. Esa noche mi madre llamó presa del pánico. Douglas sabe que te reuniste con James. Está furioso. Jennifer, ten cuidado. Cuando Douglas se siente amenazado, se vuelve peligroso. Los resultados de ADN llegaron por correo electrónico cifrado 2 días antes de la lectura del testamento reprogramada. Con dedos temblorosos abrí el documento buscando la conclusión sepultada entre la terminología científica. Probabilidad de paternidad, 99,99998%. James Blackwell era, sin duda, mi padre biológico. Me quedé quieto con las emociones desbordándome, reivindicación, dolor por la relación que nunca tuve, rabia por los años de engaño. La confirmación científica transformó la posibilidad abstracta en una realidad concreta. Douglas, el hombre que me había rechazado fríamente toda mi vida, no era mi padre en absoluto. Llamé de inmediato a James, quien recibió la noticia con una emoción contenida. Sospeché desde el momento en que preguntaste, admitió, tienes la sonrisa de Catherine, pero esos ojos son los ojos de Blackwell, los ojos de mi madre. Acordamos reunirnos antes de la lectura del testamento para hablar sobre nuestro enfoque. Con la prueba de ADN, por fin tenía ventaja contra Douglas. O eso creía. Esa noche Harrison Mitts solicitó una reunión urgente en su oficina. A pesar de mis dudas, acepté, curioso por la repentina propuesta del aliado legal de mi padre, no de Douglas. Las elegantes oficinas de Mitts and Associates denotaban discreción y dinero a largo plazo. Harrison, de cabello canoso e impecablemente vestido, me recibió con una cordialidad practicada que no le traslucía la mirada. Jennifer, gracias por venir. Pensé que deberíamos hablar de ciertos acontecimientos antes de la lectura del testamento. ¿Te refieres al hecho de que Douglas no es mi padre biológico, o a que presentaste una petición frívola para retrasar la lectura? Su sonrisa se tensó. En realidad, me refería a la prueba de ADN que tú y James organizaron. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saber de la prueba? Habíamos sido meticulosamente cuidadosos. Douglas se sintió bastante angustiado al enterarse de esta investigación independiente, continuó Harrison. Me pidió que le presentara una propuesta. Le pasó un documento por el escritorio. Era un acuerdo de renuncia a todos los derechos sobre el patrimonio de Eleanor Blackwell a cambio de un pago único de $250,000. Es absurdo, dije, rechazándolo. Mi abuela me incluyó específicamente en su testamento. Sí, bajo la presunción de que eras hija de Douglas, ahora que sabemos lo contrario. Ahora sabemos que soy hija de James, lo que me convierte en nieta de Eleanor aún más legítima que si fuera de Douglas, interrumpí. Los parientes consanguíneos merecen la fortuna familiar, ¿no es eso lo que siempre dice Douglas?
La expresión de Harrison cambió. Hay complejidades que desconoces, Jennifer. Matices legales sobre el fideicomiso Blackwell que superan la simple biología. ¿Qué complejidades? No estoy autorizado a comentar los detalles antes de la lectura, pero le recomiendo encarecidamente que considere esta oferta. Douglas está dispuesto a ser bastante agresivo en la defensa de los intereses familiares. La amenaza velada se cernía entre nosotros. Me fui sin firmar, más decidido que nunca a mantenerme firme, pero profundamente perturbado por la confianza de Harrison a pesar de nuestra evidencia de ADN, aparentemente irrefutable. A la mañana siguiente la revelación destrozó mi comprensión de toda la situación. James me llamó con la voz tensa y una furia contenida. Jennifer, acabo de recibir información inquietante de una vieja amiga de la familia, una enfermera que trabajó con mi padre hace décadas. Hizo una pausa. Douglas no es un Blackwell biológico. ¿Qué? La habitación parecía girar a mi alrededor. Al parecer, mis padres adoptaron a Douglas de bebé después de que mi madre sufriera varios abortos espontáneos. Cuando inesperadamente se embarazó de mí años después, decidieron mantener la adopción en secreto, para no hacer sentir a Douglas menos que su hijo. Las implicaciones me impactaron como un puñetazo. Si Douglas no era un Blackwell de sangre entonces, según su propia lógica. ¿Lo sabe Douglas? Conseguí decirlo. No lo creo. Nuestros padres se llevaron el secreto a la tumba. Pero Eleanor podría haberlo sabido. Ella y mi madre eran muy unidas. Por eso Harrison estaba tan seguro. Respiré hondo. Debe haber algo en el testamento o en los documentos del fideicomiso que especifique los parentescos consanguíneos. Exactamente. He estado revisando copias del fideicomiso original de Blackwell. Hay una cláusula específica que exige la descendencia directa para la herencia principal. Douglas habría estado protegido por su adopción legal, pero al convertir esto en una cuestión de legitimidad biológica, potencialmente se descalifica a sí mismo. La ironía era casi perfecta. El intento de Douglas de desheredarme cuestionando mi conexión biológica con la línea Blackwell podría ser catastrófico si su propia adopción saliera a la luz. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté. James guardó silencio un momento. Eso depende de lo que quieras, Jennifer. Lo que Douglas merece y lo que es correcto para nuestra familia podrían ser cosas distintas. Consideré sus palabras con atención. Creo, dije lentamente, que quienes insisten en la pureza de sangre deberían regirse por sus propios estándares, ¿no crees? La mañana de la lectura del testamento amaneció fresca y clara. El otoño de Filadelfia teñía de brillantes tonos los árboles del exterior de la mansión de la abuela, donde la familia se había reunido. Llegué temprano con James, nuestro secreto compartido era un arma frágil que aún no sabíamos cómo usar. Harrison Mitch presidía desde la cabecera de la mesa del comedor, con la cartera de cuero abierta ante él, mientras varios familiares de los Blackwell ocupaban las sillas de respaldo alto. Douglas se sentó justo frente a mí, con una postura que irradiaba confianza, flanqueado por mis hermanos, quienes parecían incómodos, pero decididos a apoyar a su padre. Antes de empezar, anunció Harrison, debo abordar un asunto delicado sobre la elegibilidad para la sucesión. Douglas se enderezó y me lanzó una mirada triunfal. Hemos tenido conocimiento de que ciertos beneficiarios nombrados en el testamento de Eleanor Blackwell podrían no cumplir los requisitos de las disposiciones de linaje del fideicomiso familiar original de la familia Blackwell. Mi madre, sentada a mi lado, me sujetó la mano por debajo de la mesa. Harrison continuó, como saben, el patrimonio de Eleanor se divide entre los bienes que controlaba de forma independiente y los que se rigen por el fideicomiso familiar establecido por su padre. El fideicomiso exige específicamente que los beneficiarios sean descendientes consanguíneos de la línea Blackwell. Precisamente por eso necesitamos abordar la situación de Jennifer. Douglas interrumpió con suavidad. Información reciente sugiere que no es mi hija biológica y por lo tanto, no tiene derecho a la herencia de los Blackwell. Un murmullo circuló por la mesa. James y yo intercambiamos miradas, nuestro plan, cuidadosamente ensayado, se vio repentinamente frustrado por el ataque preventivo de Douglas. Tengo pruebas de ADN, continuó Douglas, deslizando una carpeta hacia Harrison. Confirmando que Jennifer no es mi hija biológica. Según el requisito de linaje, no es elegible para la distribución del fideicomiso.
Mi corazón latía con fuerza mientras Harrison revisaba los documentos. Habíamos previsto plantear la cuestión de la paternidad nosotros mismos, pero Douglas nos había engañado presentando sus pruebas. Pruebas a las que nunca di mi consentimiento ni para las que proporcioné muestras. ¿Puedo preguntar cómo obtuvieron mi ADN para esta prueba? Pregunté esforzándome por mantener la voz serena. La sonrisa de Douglas era fría. De tu vaso de agua en nuestra última cena familiar. Muy sencillo, la verdad. Eso es ilegal, intervino James. ¿Pruebas de ADN no autorizadas? Irrelevante para la cuestión de la herencia, intervino Harrison. La ciencia es sólida, independientemente de los métodos de recolección. Sentí que nuestro plan, cuidadosamente elaborado, se desmoronaba. Si Harrison aceptaba la evidencia de Douglas y desestimaba la legalidad de la recolección, perderíamos la oportunidad de revelar la verdad bajo nuestras propias condiciones. Tengo pruebas adicionales pertinentes a la cuestión del linaje, dije con firmeza, sacando los resultados de nuestras propias pruebas de mi bolso. Confirmación de ADN de que James Blackwell es mi padre biológico. La sala estalló en exclamaciones de asombro. El rostro de Douglas se contorsionó de furia al volverse hacia mi madre, quien le sostuvo la mirada sin pestañear. Esto no cambia nada, insistió Harrison tras revisar nuestra documentación. El fideicomiso especifica la sangre Blackwell de la línea de Eleanor, que se transmite a través de su hijo Douglas a sus herederos legítimos. Era la oportunidad que necesitábamos. James se levantó lentamente captando la atención de la sala. Creo que debemos examinar la redacción precisa del fideicomiso, dijo. Entiendo que exige que los beneficiarios sean descendientes consanguíneos de Harold Blackwell, el padre de Eleanor. Si ese es el caso, tenemos un problema grave. Harrison frunció el ceño. ¿Qué problema? Douglas no es biológicamente un Blackwell, afirmó James claramente. Fue adoptado de bebé, un hecho que nuestros padres mantuvieron en secreto para protegerlo, pero del que Eleanor estaba al tanto. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Douglas palideció mientras miraba a su hermano en estado de shock. Es absurdo, balbuceó finalmente. Una mentira desesperada. Tengo los registros de adopción, continuó James implacablemente, y la confirmación de ADN. Sacó otra carpeta. Si aplicamos una prueba de linaje estricta, como insiste Douglas, entonces soy el único hijo biológico de Eleanor, y Jennifer, como mi hija biológica, es su única nieta de sangre. Harrison parecía afligido al examinar los documentos. Su lealtad a Douglas contrastaba visiblemente con sus obligaciones profesionales. Esto es indignante, gritó Douglas, levantándose de la silla. No toleraré esta calumnia. Tú insististe en que solo los parientes consanguíneos merecen la fortuna de los Blackwell, le recordé en voz baja. ¿Te retractas de esa postura ahora? Antes de que Douglas pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron y apareció un frágil pero decidido Bernard Walsh, el abogado personal de mi abuela, apoyado en un bastón. Disculpe la tardanza, dijo señalándome con la cabeza. Creo que mi presencia es necesaria para esta lectura. La consternación de Harrison confirmó nuestras sospechas. La inesperada recuperación de Bernard puso en peligro cualquier maniobra legal que Douglas hubiera orquestado en su ausencia. Quisiera revisar los documentos antes de proceder, insistió Bernard, cuya mirada experta ya notaba la tensión que llenaba la sala. Mientras Bernard se sentaba a la mesa con los resultados de las diversas pruebas y los documentos de adopción extendidos ante él, Douglas pareció realmente asustado por primera vez. Cualquier plan que hubiera urdido con Harrison se desmoronaba rápidamente, pero su desesperación lo volvía impredecible y potencialmente peligroso. Bernard se ajustó las gafas de lectura mientras revisaba las últimas páginas del testamento de su abuela, con voz firme y autoritaria. Antes de abordar legados específicos, debo mencionar una carta que Eleanor Blackwell me indicó que leyera si surgían dudas sobre el linaje durante este procedimiento. Abrió un sobresellado con el escudo de los Blackwell grabado en relieve sobre papel crema. La sala quedó en silencio mientras él comenzaba a leer, a mi familia aquí reunida. Si esta carta se lee, entonces el secreto que he guardado durante décadas finalmente ha salido a la luz. Siempre supe que Douglas no era de sangre Blackwell, sino que fue acogido en nuestra familia mediante la adopción, un noble acto de amor por parte de mi esposo y mía tras años de desamor.
También supe desde el momento en que la tuve en brazos por primera vez, que Jennifer es la hija biológica de James. Una abuela conoce su propia sangre. El fideicomiso Blackwell, establecido por mi padre, exige parentesco de sangre para la herencia principal. Previendo posibles conflictos, he reestructurado mis bienes personales, que constituyen la mayor parte de lo que ahora llaman la fortuna Blackwell, para reflejar mis deseos en lugar de las anticuadas nociones de pureza de linaje. Para Douglas, has sido mi hijo en todo sentido, pero tu trato con Jennifer, la hija de tu hermano, ha revelado una imagen que deshonra el apellido Blackwell que guardas con tanto celo. Por tu insistencia en la condición de sangre, te has descalificado de lo que más codicias. Bernard hizo una pausa y miró directamente a Douglas, cuyo rostro se había vuelto pálido. De acuerdo con las instrucciones explícitas de Eleanor, continuó Bernard, y a la luz de las pruebas de ADN presentadas hoy que confirman tanto la adopción de Douglas como la paternidad de Jennifer, la distribución es la siguiente. Los bienes del fideicomiso que requieren la línea de sangre Blackwell, pasan a James Blackwell y a su hija biológica, Jennifer. El patrimonio personal de Eleanor se distribuirá de acuerdo con los legados específicos que se describen aquí. Douglas se abalanzó sobre los documentos, pero Bernard los apartó con calma. Lo prometiste, me gritó Douglas, con la desesperación atravesando su sereno rostro. Dijiste que solo los parientes consanguíneos merecen la fortuna. No, lo corregí en voz baja. Dijiste eso. Solo te pregunté si cumplirías tu palabra. Y me lo prometiste. La justicia del momento no residía en la herencia en sí, sino en ver cómo la realidad cuidadosamente construida por Douglas se desmoronaba bajo el peso de su propia hipocresía. Las consecuencias de la lectura del testamento se desarrollaron como el acto final de una tragedia griega. Douglas, deshecho por sus propias maquinaciones, salió furioso de la mansión amenazando con demandas legales que todos los presentes sabían que fracasarían. Harrison Mills lo siguió con su reputación profesional hecha trizas después de que Bernard revelara que conocía los registros de adopción que había ocultado deliberadamente. Mis hermanos, atónitos por las revelaciones, se acercaron a mí con incertidumbre. Thomas, siempre el más sensible de los dos, habló primero. No tenía ni idea de nada de esto, dijo en voz baja. Todos esos años, la forma en que te trató, ahora tiene un sentido terrible. William asintió con seriedad. Por si sirve de algo, siempre has sido nuestra hermana. Eso no ha cambiado. Su sinceridad me conmovió más de lo que esperaba. Douglas también los había moldeado, de diferentes maneras. Quizás allí había una relación que valía la pena rescatar con el tiempo. Su madre se acercó a continuación, con alivio y aprensión mezclados en su expresión. Debería habértelo dicho hace años, dijo ella. Solo me estabas protegiendo, terminé por ella. Ahora lo entiendo. La conversación más profunda tuvo lugar más tarde esa noche, cuando James y yo estábamos sentados en el estudio de mi abuela, rodeados de los libros y objetos de una historia familiar que ambos estábamos reescribiendo en nuestras mentes. ¿Qué harás ahora?, preguntó con el peso de los años perdidos en la voz. Construir algo nuevo, respondí simplemente. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero quizás podamos crear algo mejor en el futuro. Sonrió con una expresión tan parecida a la mía que me pregunté cómo no había notado el parecido antes. Me gustaría mucho. Mientras hablábamos hasta bien entrada la noche, compartiendo historias y descubriendo conexiones, sentí la presencia de mi abuela en la habitación. Su sabiduría, su previsión, su absoluta certeza de que la verdad finalmente prevalecería. Lo había organizado todo a la perfección, asegurándose de que se hiciera justicia sin necesidad de que yo la impartiera personalmente. Al final, la caída de Douglas no se debió a mis acciones, sino a su propia personalidad, que se reveló bajo presión. Se había pasado décadas asegurándose de que me sintiera como un extraño en la familia, sin sospechar jamás que él era el verdadero extraño. La ironía era perfecta, y perfectamente suficiente. Mientras miraba hacia el futuro, un futuro que incluía un padre que realmente me quería en su vida, me di cuenta de que esa era la mayor herencia de todas.